Las manifestaciones feministas en México y las movilizaciones sociales en países como Ecuador, Bolivia y Chile son ejemplo de un cierto tipo de acontecimientos que, si bien no son nuevos en la historia de nuestras sociedades modernas, han tomado especial realce en el debate y en la acción pública contemporánea. Me refiero a las protestas sociales. Las opiniones sobre este tema suelen dividirse entre quienes piensan que son actos legítimos con una función social y política pertinente y quienes señalan que aun si las causas son justas, las formas de protestar no son correctas. Entonces, ¿cuáles son las formas legítimas de protestar? ¿Hasta qué límite debemos obedecer las leyes de un orden social y político injusto? Hagamos una breve reflexión filosófica para descubrirlo. Acompáñame y piénsalo. Para comenzar, es preciso señalar que existen distintos tipos de protestas sociales, y aquí mi intención es señalar una en específico que en filosofía política se conoce como desobediencia civil. Comenzaré por señalar por qué la desobediencia civil no es equivalente al vandalismo, para después dar su definición, características y justificaciones. Mi finalidad es mostrar que este tipo de protesta, que es la que suelen usar los movimientos feministas en México y los movimientos populares en Latinoamérica, es legítima. Lo primero que hay que decir es que la desobediencia civil no es vandalismo. El vandalismo es un delito que se comete al dañar deliberadamente la propiedad ajena y cuya raíz se encuentra en algún tipo de conflicto individual. Por su parte, la desobediencia civil y todas las formas de protesta social son actos que se realizan para manifestar públicamente una crítica o una oposición al Estado o alguna institución pública o privada porque vulnera los derechos y las libertades de ciertos sectores. La objeción de conciencia consiste en la negación a acatar una debida orden debido a creencias personales. Se diferencia de la desobediencia civil porque 1. No obedece necesariamente a principios políticos. 2. No implica un compromiso social para cambiar aquella norma que se rechaza. Y 3. No apela a un sentido colectivo de justicia. La desobediencia civil tampoco es acción militante de resistencia. La acción militante de resistencia implica una oposición profunda al sistema político vigente. Es un rechazo a la estructura básica y a las normas morales y jurídicas de una sociedad, por lo que se lucha por un cambio radical de la misma. La desobediencia civil, en otro sentido, mantiene una actitud de oposición a determinadas leyes, instituciones o programas de gobierno. Pero esta oposición apela al sentido colectivo de justicia y a las garantías constitucionales y democráticas vigentes en el sistema político en que se encuentran. Así, tanto la objeción de conciencia como la acción militante de resistencia son tipos de protestas que bien pueden legitimarse ética y políticamente en ciertos contextos. Pero aquí me ocupo de la desobediencia civil porque me parece que este es el tipo de protesta que están realizando los movimientos feministas en México y los movimientos populares en Latinoamérica. Pasemos a revisar este concepto. Podemos rastrear el inicio de las ideas de la desobediencia civil hasta el siglo XVII con el filósofo inglés John Locke, pero quien acuñó el término fue el escritor y filósofo estadounidense Henry David Thoreau en 1849. Actualmente, la teoría de la desobediencia civil más influyente es la del filósofo político más importante del siglo XX, el estadounidense John Rawls. Esta es la teoría que aquí expondré. En su máxima obra, Teoría de la Justicia, John Rawls dedica una serie de apartados a tratar el tema de la desobediencia civil. Rawls comienza por definir a la desobediencia civil como un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Esta definición es compleja, pero la analizaremos a partir de 5 características que presenta. Para Rawls, la desobediencia civil primero es un acto político. Es un acto guiado por principios políticos, que no apela a principios morales particulares o religiosos, aunque estos puedan coincidir. Además, no se mueve principalmente por intereses personales o de grupo, sino por una concepción comúnmente compartida de justicia. En segundo lugar, la desobediencia civil es un acto público y consciente. Se da a conocer abiertamente, no en secreto. Rawls dice que la desobediencia civil es como un discurso público, en la cual se expresa una convicción política profunda y consciente ante toda la sociedad. La tercera característica de la desobediencia civil es que es contraria a la ley. Quienes disienten no solo expresan una crítica a una ley o a un programa de gobierno, sino que se oponen activamente a su ejercicio. Es cierto que no necesariamente rompen la ley o el programa al que se oponen, pero abiertamente violan otras normas, como pueden ser las del tráfico o las del orden público. Una cuarta característica de la desobediencia civil es que se realiza esperando un cambio en el orden político y social. Estos actos buscan el reconocimiento, la protección o el ejercicio de algún derecho. Por último, la desobediencia civil es un acto no violento.
Decidí dejar esta característica al final porque es la que suele ser más problemática. Rawls dice que la desobediencia civil trata de evitar los actos violentos, especialmente contra otras personas, porque esto puede distorsionar el sentido de las protestas. Ahora bien, según la enciclopedia de Stanford, hay 3 dificultades en la manera en la que Rawls define a los actos no violentos dentro de la desobediencia civil. En primer lugar, es difícil definir el concepto mismo de violencia. No está claro, por ejemplo, si la violencia contra uno mismo, contra la propiedad pública o actos como un simple empujón deberían considerarse dentro de una concepción relevante de violencia para el caso de la desobediencia civil. En segundo lugar, ciertos actos no violentos, incluso legales, pueden generar más daño que algunos otros considerados violentos. Por ejemplo, una huelga de los trabajadores de la ambulancia puede tener consecuencias más negativas que actos menores como grafitear una pared, dañar un monumento o quebrar un vidrio. 3. No todos los actos violentos distorsionan el sentido de las protestas. De hecho, cierto tipo de violencia limitada pudiera acentuar el proceso comunicativo de un acto de disidencia. Esto porque podría llamar más la atención sobre la causa del disidente y así acentuar su frustración y demanda de justicia. De esta manera, queda claro que, salvo casos excepcionales y aislados, la mayoría de los actos que suelen denominarse como violentos dentro de las manifestaciones aquí señaladas, en realidad no lo son, o si lo son un grado mínimo y como respuesta a la gravedad de las demandas de justicia que sostienen. Quienes protestan suelen oponerse fuertemente a la violencia y la injusticia. Precisamente por eso protestan. Establecidas las características de la desobediencia civil, es momento de revisar en qué casos está justificado apelar a este tipo de protesta. De acuerdo con Rawls, existen 3 condiciones en las que es posible apelar a la legitimidad de la desobediencia civil. Las primeras 2 son universales, mientras que la tercera solo aplica en ciertas circunstancias. En primer lugar, la desobediencia civil debe limitarse a casos clara y gravemente injustos. Ejemplo de esto podría ser la existencia de serias infracciones a las libertades individuales básicas. En segundo lugar, la desobediencia civil es un recurso legítimo cuando se han agotado insatisfactoriamente todos los medios legales y políticos. Es decir, cuando los llamados a las autoridades, los intentos por revocar las leyes y las protestas legales han sido completamente en vano. La tercera condición de justificación aplica únicamente en los casos en los que hay más de un grupo en actos de desobediencia civil al mismo tiempo. En estos casos, Rawls propone que se realice una especie de alianza de cooperación política. Su objetivo sería articular las demandas y así lograr que prevalezcan las instituciones democráticas y sociales. En suma, la desobediencia civil es un recurso legítimo cuando los medios legales de protesta han mostrado ser inefectivos e inoperantes para lograr que se satisfagan las demandas de justicia de ciertos grupos, usualmente minorías excluidas del poder. Un último aspecto que brevemente expondré es el papel que Rawls atribuye a la desobediencia civil en el escenario social y político de una sociedad. Para Rawls, si pensamos que una sociedad es una estructura cerrada y definida, siempre pensaremos que la desobediencia civil es inútil e ilegítima. Pero si pensamos que una sociedad democrática es un sistema de cooperación entre iguales, entenderemos que las personas que se encuentran en graves situaciones de injusticia no tienen por qué someterse. De modo que quienes participan en la desobediencia civil apelan al sentido de justicia de la mayoría y nos invitan a que reconsideremos nuestra posición poniéndonos en su lugar. Así, para Rawls, la desobediencia civil guiada por un sano juicio es un recurso estabilizador de un sistema democrático y constitucional. Además, ayuda a mantener y reforzar las instituciones y las relaciones sociales justas y a prevenir y combatir los casos de injusticia. En conclusión, la desobediencia civil, aunque estrictamente hablando es un acto contrario a la ley, es un medio ética y políticamente legítimo para luchar por la construcción de una sociedad más justa. Es cierto que no siempre es tan fácil distinguir entre actos de vandalismo y actos de desobediencia civil, así como determinar en qué casos los movimientos están legitimados para apelar a este tipo de protestas. Pero me parece que hay razones suficientes para afirmar que los actos de desobediencia civil realizados por los movimientos feministas y populares en México y en Latinoamérica son legítimos. Estos actos son una expresión válida del deseo y el esfuerzo por construir un mundo mejor y más justo. Dicho todo lo anterior, te pregunto, ¿de qué manera podemos participar desde nuestro lugar en la sociedad para lograr que se hagan efectivas estas demandas de justicia de los movimientos que protestan? Piénsalo.